¿Cómo defino mi carrera? En una palabra, Sí. la definiría como Bueno, yo quisiera, bueno, primero felicitarla por todo lo que has hecho, tanto en cine, televisión, en tema de también de periodismo, que yo sé que eres comunicadora social, a mucho orgullo de la Universidad de La Sabana en Chía. Entonces, eso es bueno y también el que más adelante descubra un poco los espacios en inglés, portugués, ujú. todos los idiomas posibles. Yo quisiera empezar, bueno, en lo audiovisual. Vamos a poder recordar un poco sobre en el 2008 que tú realizaste tu primer rol en Oye Bonita. Yo sé que la están dando pues, en Caracol y todo. Sí. ¿Cómo fue tu debut en siendo interpretando el personaje de la nena? ¿Qué experiencias te lleva? Y bueno, la sensación que hoy día está teniendo, pues viendo la gente, recordándola de hace muchos años. Bueno, pues esa fue mi primera experiencia como actriz y fue maravillosa, fue súper bonita. Eh, Ahí aprendí, ahí fueron mis primeros pininos en la actuación y aprendí a le cogí el amor a este mundo, ¿sabes? Entonces, a partir de ahí comencé a estudiar, a prepararme, pero en ese momento fueron mis colegas los que me ayudaban a hacer todo, porque yo llegué empíricamente, yo hice un casting, no sabía lo que era eso, pero me llamaron para hacer un casting y me fue súper bien. Y así fue como hice como ese primer personaje. Y después de ese personaje busqué una manager y con mi manager comenzamos a hacer, pero este casting llegó a mi vida porque supuestamente estaba buscando para presentar y me llegó para actuar. Entonces yo les hice el casting para actuar. Y así fue, ya después preparándome para seguir ese camino que jamás pensé que lo iba a tomar, pero se dio muy bien. Es muy importante reconocer que aparte de Oye Bonita también has estado en varias producciones de televisión importantes. Por ejemplo, yo recuerdo mucho tu personaje como Belinda Belandi en ¿Dónde carajos está Umaña? Ujú, Ese es un rol muy, muy bueno y también en Yamile, en La Suegra. Entonces, ujú. pasar de una producción a la otra, algo que sí me tiene inquieto es el que tú diste el salto para la televisión, bueno, para el cine, que es Adopte, Susana. Ujú. Entonces, quiero preguntarte sobre qué es lo más significativo que puedes experimentar en el séptimo arte que mucha gente quiera conocer de ti, que diga, mire, en este personaje yo lo pues personifiqué de tal modo, bajo qué estilo. Abducted fue mi primera producción en inglés y tuve que, uno, pues verme todas estas series policíacas estadounidenses para poder hacer mi personaje y para, para uno lo que tiene que hacer es tener un referente para interpretar a alguien. Por ejemplo, en el de Yamile, mi referente era la señora que me ayudaba en la casa. Ella fue mi referente para ese personaje. Yo incluso hablé, tomé esos ademanes de hablar como lo habla la señora. Entonces yo le decía, ¿cómo dirías tú si tal cosa? Cuando me enviaban los planes de grabación, las escenas y todo el tema, yo le decía, ¿cómo dirías esto? Y ella me lo decía. O su forma de caminar o cómo se expresaba. Todo mi referente lo hice así. O sea, en mi casa yo puedo tener personajes. O sea, incluso en ese momento yo que estaba soltera y vivía sola, solo ella iba a mi casa. Y a raíz de eso, cuando me dijeron cómo iba a ser el personaje, yo dije, bueno, voy a hacerlo a este estilo, a ver cómo le va. Y le fue súper bien, porque era un personaje súper noble, incluso la forma de hablar, yo siendo costeña también fue totalmente distinta, la expresión corporal del personaje. Entonces uno tiene un referente y se inspira en personas de tu vida. De esa gente que, o sea, hay personas que llegan a tu vida y tú dices que me encanta esta personalidad. Bueno, si me llega un personaje más o menos con ese casting, ese perfil, podría hacerlo basado en tal persona. Eso es mucho más fácil en el momento de crear un personaje. Yo me acuerdo que Adupte fue una dirección de Conor Allen. Ujú. Es
yo me acuerdo La vida es un rodeo, La vida es un rodeo e Into Fire. Son producciones de él muy buenas y que él haya dirigido esta producción es muy buena. Es bastante interesante todo conocer este mundo también. Algo que me pareció sumamente curioso que yo sí quisiera preguntarte sobre lo que es el amor, pero en un trasfondo oscuro. Yo sé que tú interpretaste la Sam Pineda en Contra el Tiempo. Es Ujú. una historia totalmente muy loca, es una serie de ver que uno dice, bueno, hay muchas cosas en este mundo que hay que explorar. Yo te quiero preguntar cuál es tu concepto del amor, de lo que ha sido esa trascendencia en el cine. ¿Qué has podido diferenciar que diga que esta serie tiene como algo distinto o qué le gustaría ver más adelante cuando interprete roles de amor? ¿Qué le gustaría en su personaje poder hacerlo? Este personaje sí fue algo totalmente distinto porque es el personaje más dark y más oscuro que he interpretado. Y mm, en este personaje, y incluso fue el que más me, me costó, porque explorar esa parte en mí de asesina, de la sangre fría, de una persona que no le importa nada, que mata al que sea, o sea, eso es súper fuerte, pero fue un personaje que me retó en todo y que al principio me acuerdo que el director me decía, te falta calle para hacer este personaje. Y yo, no me falta calle, o sea, me metí en cursos de manejo de armas, de artes marciales, porque ella se tiraba al piso, tenía escenas y Fuertes. bueno, fuertes, entonces estuve más o menos 2 meses haciéndolo para poder crear ese personaje. Ya al final yo estaba embarazada y no podía hacerlos, entonces se consiguieron una stunt para poder hacer mis... Ah, no, pero eso fue en Sin Senos hay Paraíso, perdón. Es que en Sin Senos hay Paraíso también hay mezclé. En Sin Senos hay Paraíso también tuve unas escenas al final donde me tenía que tirar, no sé qué. Y yo dije, no, yo no quiero stunt, pero estaba embarazada y ahí sí tocó. Y en esta no, en esta las hice yo. Las hice yo todas y preparándome. Y todos queríamos hacer las escenas y hubo varios actores que tuvieron accidentes por estar saltándonos cuando había una persecución, saltábamos las tejas, los techos de las casas. Y eso los actores lo hicieron. Yo no, a mí no me tocó, pero sí me tocó la persecución de subir a las escaleras en el techo, de tirarme al piso, de disparar, de cómo tú tomas el arma que se vea muy real. O sea, todo tiene su sentido. Para eso existe el universo de los Stones. Eso es Sí. algo muy, muy bueno y muy distinto a lo que se ve detrás de cámara. También es importante reconocer de que, bueno, es un personaje muy dado el que tú tuviste, pero también hay personajes que se endulzan y Ujú, tratan de como darle un sentido más humor a la vida y es polvo carnavalero. Aquí tuve en el canal a Isabela Córdoba, que pues obviamente hizo un capítulo y pues tú realizaste la de Sol Prieto, que es un personaje ujú. muy distinto y todo eso. Algo que sí tengo mucha curiosidad es sobre si más adelante tuviera la oportunidad de realizar un rol de ese estilo, donde incluye carnavales y todo ese tipo de alegría, ¿qué le gustaría que en el cine o en la televisión deberían reflejar? Que diga, mire, me gustaría que este tema sí se plasme allí porque, pues no sé si lo han tocado o porque el rating no da. Cuéntame. Los de los personajes, todos los que he hecho, que siempre tienen un mensaje detrás. Ah, hubo uno que no se hizo y que a mí me parecía muy importante. No sé qué pasó con la producción. eh, Se iba a llamar Mulata y era de todo el tema de un poco prostitución y tráfico de personas en el turismo en Cartagena. Entonces, obvio, ahí hay un tema también cultural y los permisos y pues todo lo que hay detrás con el tema de la prostitución, pero pienso que
ese era un tema que a mí me apasionaba en ese momento. Yo decía, yo quiero estar en este proyecto porque hay que saber lo que pasa y lo que está detrás de todo, ¿sabes? Pero ahí a uno a veces se le sale de las manos para poder entrar. Pero ese era un proyecto que a mí me parecía muy, muy interesante con ese tema. No sé si al final, yo después mm, hice una película que se habló del tráfico de personas, pero no se vinculó mucho con la prostitución, pero sí se habló del tráfico de personas en la película. Y la película quedó grabada y aún tampoco la han sacado. Es que ese es un tema que es difícil de manejar y de que lo acepten, ¿no? Entonces, pero sí se me hace un tema muy, muy importante de mostrar. Yo había escuchado que hicieron una producción, pero nunca salió a la luz sobre un tema de prostitución. Entonces no Sí, sabía que era mulata, pero sí había escuchado y pues sí, es algo muy complicado poder abarcar permisos, abarcar esto. Entonces, ujú, sé lo claro. que sé, no sé si alguna vez lo van a poder experimentar o algo así, pero ojalá que de pronto realicen otro proyecto que lo vean mucha más gente para que comprenda la realidad. Eso es importante. Ujú, claro. Un tema que sí me dio mensaje, que sí dio un mensaje, pues es el tema de Adelaida, de La Ley del Corazón. Es ya más distinto, más todo. Eh, es algo sobre la serie médica. Siempre he tenido pues curiosidad en preguntarle sobre cuál es cuál es el tema principal o ese tema característico que diga, uy, esta producción es inolvidable, es increíble. ¿Cómo fue tu personaje allí? ¿Cómo fue la experiencia? Adelaida, la ley del corazón, este personaje, sí, es un tema que se ve muchísimo, o sea, el maltrato físico y psicológico hacia la mujer y el miedo que esto da, ¿sabes? Porque al final justificamos, cuando nos sentimos agredida, justificamos esa acción. Entonces, este personaje lo sentí así, una persona muy celosa, agresiva y que ella cuando busca a los abogados es porque ya está en el punto máximo que una persona puede aguantar. Y sí deja un mensaje en que no tienes que esperar a llegar a ese punto para buscar ayuda. O sea, el maltrato psicológico y físico, los dos son igual de graves. Porque puede decir, es que él empezó, pero no me pegó, pero hay un maltrato psicológico, es decir, tú no puedes, es que tú estás hecha para tal cosa, es que yo soy el que te mantengo, no sé, porque normalmente entran como por la parte económica, no vas a poder tú sola sin mí, o tú eres una buena para nada, te voy a quitar a tu hija, o sea, todo ese tema es un maltrato psicológico. Entonces sí fue el mensaje principal de no esperes a llegar a ese momento para tomar acción o no tomarla, hay que hacerlo. O sea, el maltrato psicológico es igual de grave al físico, porque él empezaba con el maltrato psicológico, al final ya hubo agresión física, pero ella pasó por todo un proceso cuando ya decidió buscar los abogados. No solo pues, ese tema de maltrato psicológico se debe visibilizar mucho más, también el tema de que hay trasfondo social en lo que se visualiza sobre la serie pues, de televisión que me pareció bastante curioso en lo que es el Bronx. Tú hiciste de Mónica, que es un personaje Ujú. muy distinto, algo totalmente diferente, y Ana Elvira, del Cartel de los Sapos. Entonces yo quiero pues hacer hincapié sobre cuál es, si tuviera la oportunidad de darle un mensaje a esos dos personajes, ¿cuál sería? Que diga que, bueno, este personaje, que de pronto hay algunas personas que están pasando por esa situación y pues que me cuenten no solo, o sea, por qué estos personajes se consideran un poco como que deben visibilizarlo mucho más en el sentido de pues, la historia, por la psicología, todo eso. El personaje del Bronx, Mónica, la avaricia, la avaricia de ella, de siempre querer dinero, nunca es suficiente. Y como dicen, pues la avaricia rompió el saco
terminó con la vida de ella por pensar en tener poder. Y de y Ana Elvira, ese sí es una historia de loco. ella es sentimental y amor por encima de lo que sea, porque ella sabía en lo que se estaba metiendo, pero ella amó a ese hombre. O sea, no le importaba. Voy para las que sea. Y me dejó sola y se jodió. Y me metí con el hijo. ¿A qué mente? Pero son dos personajes. Mira que Ana Elvira, esa es una historia de la vida real. Wow. Y ella fue la última esposa de Gilberto, una caleña que fue el reinado del turismo. Y esa fue una historia real y ella estuvo con él hasta el día en que a él lo cogieron preso. Y en las conversaciones que teníamos y que yo preguntaba mucho y que yo leía sus entrevistas, esta mujer amó a ese hombre por encima de lo que fuera. O sea, al principio ya no quería porque sabía lo que se estaba metiendo, pero ella estuvo con él hasta el final. Y ya la historia del resto del hijo, no sé qué, eso sí ya es tema de ficción que se metió en la historia, eso no pasó, como para que el personaje también tuviera más trascendencia en la serie y pasaran más cosas y estuviera ahí como no tan monótono, sino un poco más de drama. Pero ese es amor verdadero y el otro es avaricia. La avaricia en un personaje. Wow, esos son temas que y son mensajes que la gente debe también comprender. Hay una producción que sí quise, por eso es que quise tener la oportunidad con ustedes hablar de Breakout. Ah, sí, Al Bélgica Briseño, ese personaje fue algo inquietante sí, y también, pues, loco, fue bastante chévere la química que tuvieron no solo con uno de los actores y directores que más admiro, que es Julio César Luna, que sí. estuvo en el canal y, bueno, algún día tendré a Julián Gil, pero ese papel de Mauricio y Julio César Luna como Perico la rompieron totalmente. Y yo quiero decirte, ¿qué podemos aprender de la vida real, pues, de Bélgica? Porque es algo que, ¿cómo puedo describir Breiko? Es una historia de venganza, una historia de dolor. O sea, yo siempre digo que la venganza no es buena, pero es satisfactoria. O sea, uno dice, uno no quiere vengarse de nadie, pero cuando pasa, porque la vida se encarga de que eso pase, o sea, tú no tienes que hacer nada, pero cuando las cosas pasen, uno siente un fresquito. Y ella, no hay que vengar por mano propia, y ella se mete pues en esta historia y termina enamorada de Julián. Es que ellos eran una farmacéutica, yo no recuerdo muy bien la historia, ellos eran una farmacéutica que hacía trasplante de órganos, era así. Ujú, sí, Y muy oscura. ella, ajá, exacto, y ahí ella ahí como toma venganza por mano propia y termina enamorada del CEO de la compañía, se quería vengar de Federico y al final esto se convierte como en un tirijala porque está enamorada del CEO, pero también quiere vengar porque él pues mató mucha gente inocente y todo lo que estaba detrás de este personaje que era Federico y Julio César, sí, Julio, Sí, don Julio, Julio, sí, sí, no sí, le gusta que le digan don Julio, pero sí Julio. sí, 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 Julio. Entonces, sí, y acá el mensaje es que la verdad es que tomar venganza por mano propia no es, no es el camino. Lo que pasa es que como una historia, al final lo que le dicen es, esta terminó enamorada del enemigo, básicamente. Y fue maravilloso grabarlo, lo grabamos en Barranquilla, fueron 2, 3 mesecitos que grabamos en Barranquilla. Y fue cuando Barranquilla ya, o sea, a nivel internacional, se mencionó mucho porque esto iba para Latinoamérica, para toda Latinoamérica.
y fue en Barranquilla, hay mucho talento barranquillero, costeño, y bueno, protagonizada por una costeña. Yo me acuerdo que fue estrenada en Telecaribe, sí. Sí, Eh, es eso, de, esto fue de Albavisión. Alvaricio, sí. Ujú. Y claro, fue después de eso ya lo pudieron reproducir, aunque no están disponibles en muchas partes, muchos territorios, pero sí lo pueden No, conseguir ahí. Eso sí. Y sí, también algo para también recalcar y corregir para que la gente diga, ay, no, es que en la Elvira no es el carpet de los sapos la normal, es en el origen, para que el no se me origen. escapen, para que nada me escapen. Sí, 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 A es el ese. cartel del origen. Ajá, sí. Sí, sí. Aunque también la segunda parte de Sin Senos y Hay Paraíso, Soraya, bueno, ahí fue dos cosas, Soraya e Ingrid, ¿no? Que fue algo distinto en este Ajá, sentido. sí. No logré comprender por qué ambos conceptos, porque, no sé, siempre me dio esas pendientes de preguntarle, bueno, esos conceptos, ¿por qué, qué parte, pues, qué consejo le dio el guionista o de pronto el director para esos dos personajes? Ingrid tiene, o sea, Soraya tiene un cambio cuando ella se pone en el equipo de Mano Negra. Ujú. Entonces, ahí es cuando el escritor dice, ella se va a convertir en la mala, se tiene que cambiar la identidad, y para el personaje es hasta mejor, porque Soraya no era así. O sea, sí es mala y la usurera, la quitamaridos y la malosa, pero no estaba en ese rol de, de matar ni de, ¿sabes? Ya ella se convirtió en una persona, se le pegó lo ensangrentado de Mano Negra. Y no lo quiso así, la llevó a que lo hiciera porque él vivía amenazándola con que le iba a matar el hijo. Entonces cada vez se fue vinculando más en esta red criminal. Y al libretista le pareció que ella se cambiara de identidad para poder, por ejemplo, con Santiago, con Catalina, para poder, ¿cómo se diría? Pues vincularse sin que la reconociera. Eso fue, ya. Y yo lo vi como que mi personaje no era así, entonces no iba a entrar yo en discusión, porque yo siempre discuto y digo, no, pero es que si así Soraya fuera la más mala del mundo, ella no se le mediría. Ética, es médico, a veces mamá, eso ya de entrada hay un montón de cualidades psicológicas que no te permiten hacer ciertas cosas, que una vez dice, creo que no llegaría hasta allá. Entonces ese cambio de personaje a mí me funcionó también como para decir, ya esta no es Soraya, esta es otra loca, totalmente distinta. Que la historia transformó, dio un rumbo Sí, inquietante, era otro personaje. claro. Y algo que sí, pues tomo mérito porque todo lo hicieron como de un cambio trascendental, porque eso fue en el 2017. Claro que en el 2019 sacaron al final del paraíso y volvieron al tema de Soraya, pero ya no tocar de Ingrid, sino ya es algo que para poder completar la fase de cómo es ese personaje y por qué tomó esa rienda. ¿Y por qué tomó esa decisión? Exacto. Ah, Y porque ella desde un principio y era eso, a ella la tenían amenazada con el hijo y la obligaron y la adrementaron, ¿cómo se dice? usted, Sí, la hicieron sentir mal para que ella tomara ese cambio. por supuesto, y ya recuerdo, en el 2018 la 3 Sin Senos y Paraíso 3 ahí estaba Soraya. Sí, eso, todo Y es ya un Soraya baile. ahí era otra, ahí ya era Soraya, ahí era la Soraya arrepentida de haber hecho Sanabria. todo el daño que había hecho, incluso anteriormente a Catalina. O sea, ya no el hijo se lo habían matado, ya había un proceso de perdón, de aceptación, de culpabilidad. Ahí fue otra Soraya. Eso es un cambio. Toca que Tuve Soraya tres vaya. personajes. La primera, que era la loca
enloquecida, pero era estaba enamorada y una mujer enamorada hace lo que sea. mucho. Entonces ella, ese segundo, la asesina y como el dark side de Soraya. Y la tercera, que es la nobleza y la humildad de esa Soraya que pasó por esos tres personajes. Fuiste fragmentada. Eso de una Sí, vez se lo digo. Toca que Soraya vaya donde la doctora Sol para que le sí, cuente sus sí, problemas. sí. Eso es algo bueno. Y no solo que no se haga amiga de Tata Perea, de olvidarás mi nombre porque no. Sí, Algo sí, que sí, no sí. puede pasar nunca en la vida. Pero claro que se me olvidó decirle, la maracucha es de gracia. Es que no sé por qué Ay, la nombre. No sé por qué no. maracucha. Pero bueno. ¿Qué experiencia ahí sí le da tiro de gracia? Porque tiro de gracia es algo muy distinto, algo que pues muy poca gente conoce pues, de tu trabajo, el tiro de gracia. Ah, la maracucha. Entonces, Sí, fue poco, bueno, porque mi personaje creo que sale en unos 3, 4 capítulos al comienzo y ya desaparece porque es cuando Gracie entra en esta red y ella es la que la recibe mm, y hay unos 3, 4 capítulos mientras ella está en esta isla con las demás modelos y no sé, como eh, pole dancers, porque ellas trabajaban en un bar, en un cabaret. Y por eso fue que la maracucha de pronto no se acuerda mucho de este personaje, por eso, porque fueron pocos capítulos en los que estuve ahí. Pero una venezolana de Maracaibo que se hace muy amiga de ella y que incluso al final la matan. tengo mi última, bueno, mi última pregunta es, aparte, ¿cómo defines todo tu trabajo de actriz en una palabra? Y, por supuesto, que me cuente ya lo último, la enorme experiencia de poder tratar un tema médico como Iris en enfermeras y también. Yo recuerdo mucho un papel, es que si no estoy mal, como la Chechi en Ujú. La Casica. La definiría como pasión. Tengo dos palabras, pasión y constancia. Chechi, mi vallenata favorita. Es para mí, eso fue el proyecto perfecto. Una vallenata que yo conocía a ese personaje, conocía la vida y la historia de la casica perfectamente, lo grabamos en Valledupar. Entonces esto lo hice con amor nativo, con amor regional. Y me disfruté todo, 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 porque incluso yo viví muchas cosas de lo que salieron ahí en la novela. Y bueno, Ingrid, muy chistoso. Ay, no, Ingrid, yo hice el casting y cuando estaba haciendo el casting, en el momento en el que la escena que yo envié de casting es cuando a ella le dice que tiene un tumor y que va a perder la visión y ella comienza a llorar y le dice al doctor, ¿cómo es posible? Pero si yo vivo de mis ojos, yo vendo maquillaje, esto no me puede estar pasando y yo estoy así súper en situación y entró mi esposo, mi amor, ¿qué vamos a hacer de almuerzo? Y yo, no puede ser. O sea, mi casting, chao, después de haber hecho la mega escena y me provocó hacer un blooper. Y yo, ay, pucha, otra vez hacer todo y además que ya el maquillaje corrido, bueno. Pero ese personaje fue súper divertido y tuvo su drama, pero a mí me pareció muy divertido. Además que en Enfermeras tenían varios sets donde invitaban a varios Muchos. actores, sí, y bueno, ahí parchábamos muy chévere entre todos. Y ay, ¿cómo es que se llamaba el personaje de él? Coco, no era. Coco, Coco. sí. Sí. Ah, ya me acordé. Coco. Resaltar un poco todos los demás pues, de su trabajo para que tú digas las redes sociales y un saludo para todos. Bueno, yo te felicito porque, bueno, yo sé que aparte de ser comunicadora, pues representaste el departamento del César en el 2006, que fue algo
pues gratificante que hayas podido hacerlo, señorita Colombia. También felicito porque bueno, fuiste nominada para actriz de reparto en La Suegra en el 2015 en los premios TV y novelas, y no, felicidades por todo y este es tu espacio para que digas tus redes sociales y dónde pueden seguir tu trabajo y bueno, cuáles serán sus próximos proyectos. Bueno, no, pues gracias por esta invitación, por conocer tanto de mi vida, por haberte visto todas mis series, porque se nota que te las viste todas, ahí las conoces. Y a todos los que están viendo esta entrevista, para que me sigan en mis redes sociales, yo siempre estoy posteando cosas de mi vida, de mi trabajo, y la verdad es que en este momento me distraigo y hago cosas a través de mis redes sociales y son todos mis seguidores lo que han hecho que esto se vuelva más divertido, ¿no? Porque la vida se pasa volando y uno con tantas y miles de cosas sin salir. Ahora en redes sociales me río cuando hablo con mis seguidores, les digo cosas, monto lo jocoso y lo que nadie ve de mi vida. La vida real, de lavar, planchar, cocinar, mi esposo, mi hija, las peleas, las discusiones, la pataleta, todo. Entonces mis redes sociales son Eileen Roca, si quieren conocer pues un poquito más allá de lo que ven en pantalla. Y gracias por tenerme, por esta invitación. No hay mucho éxito con pa'lante. El periodismo es bueno, recapitulando, Sí, 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 sí. eso es lo más importante. Gracias por esta maravillosa oportunidad y no, para mí siempre será un gusto, será pues un honor. Bienvenida siempre y bueno, y también felicidades para último Millonario sin Amor que hiciste Valentina, pero ya paré de contar. Eh, muchas gracias por estar, agradecimientos a Chuy por el enlace y bueno, mucho éxito, una feliz Navidad y un feliz año nuevo y éxitos. Gracias, gracias. Un abrazo para ti, que tenga felices fiestas. Gracias. Chao. Bye.